Acá nos preguntan cómo diferenciar lo que puede ser transformado y lo que no es rescatable. Tal vez al diferenciarlo se aprenda a convivir con esas energías de un modo creativo. Hay un orden de tratamiento y un orden de trabajo, un orden de relación de la conciencia con estos elementos. Aquello que tiene que ser transformado y aquello que no es rescatable en el ser, que tiene que ser retirado. Quiere decir que está en manos de la ley de purificación. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es ese tratamiento? Que antes de que nosotros pudiéramos estar ante lo que puede ser transformado, tenemos que estar con apertura para lo que debe ser retirado. Para poder estar ante aquello que tiene que ser transformado, el ser tiene que poder vivir el retiro de lo que ya no sirve en él. Porque mientras lo que no sirve en él está en él, aquello que puede ser transformado no puede ser tocado por la energía. Porque la transformación demanda una flexibilidad, una disponibilidad, una permeabilidad, un condicionamiento que se ve sumamente interferido con volúmenes de fuerzas, de elementos, de material deleterio que puede estar presente en la conciencia. Entonces, para poder transformarnos, para poder vivir etapa de transformación, previo a esto la energía nos purifica. Y en esa purificación está el retiro de lo que nos sirve, porque no hay otra cosa en la purificación. La purificación es eso, retirar de nuestra conciencia lo que ya nos sirve. Cuando estamos en condiciones de abrirnos para que se retire lo que nos sirve, entonces estamos diciéndole a partir de ahí a la vida que estamos en condiciones de transformarnos. Mientras no podemos soltar aquello que nos sirve, mientras no podemos ofrecer aquello que nos sirve al fuego para que el fuego lo consuma, no estamos en condiciones de transformarnos. Entonces es una ceremonia continua, estar abiertos para que se retire de nuestra conciencia, en nuestra vida, lo que nos sirve, y receptivos para la transformación, abiertos a la transformación. Cuando se dice que un ser tiene que tener intención de transformación, se dice que un ser está abierto a la purificación. Y un ser que está abierto a la purificación se transforma continuamente. Purificación, transformación, retiro de lo que nos sirve y dejar de ser lo que somos para ser lo que estamos estimulados a ser, es una ceremonia continua. Depende de nosotros que esa ceremonia no se interrumpa. Depende de nosotros que esa ceremonia esté continuamente en marcha. Hay etapas donde esa ceremonia puede ser más notoria para nosotros. Hay etapas donde puede ser más subjetiva. Etapas donde creemos que es imposible que algo pueda ser retirado de nosotros porque no vemos qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y etapas donde no sabemos qué es realmente que se nos está pidiendo alcanzar algún grado de transformación. ¿En qué deberíamos transformarnos? ¿Y qué tenemos que hacer en etapas de esa naturaleza, donde no sabemos qué tiene que ser retirado de nosotros y no entendemos en qué deberíamos transformarnos? En cuanto a qué tiene que ser retirado de nosotros, soltarlo, porque no nos compete a nosotros saber qué debe ser retirado de nosotros. Estamos tan identificados con lo que en nosotros tiene que ser retirado que objetivamente podríamos verlo de todos los perfiles posibles e ignorar que aquello tiene que ser retirado. Y en cuanto a qué tenemos que transformarnos, en aquello que realmente somos, que es vida interna. Nosotros aquí somos la exteriorización de esa vida interna, pero nuestra transformación no es ninguna otra cosa que dejar de ser gradualmente la exteriorización de la vida interna para pasar a ser la vida interna. Y ese es el trabajo de la conciencia a lo largo de toda su evolución. En eso no tenemos que transformar, no tenemos que transformarnos ni en intraterrenos ni en extraterrestres, no tenemos que transformarnos en nada, porque cualquier condición que señaláramos sería meramente transitoria. Cierto que algunos nos transformaremos en intraterrenos, otros nos transformaremos en extraterrestres luego, otros formaremos partes de entidades, pero todo eso es transitorio. Y tenemos que ver esa transitoriedad realmente con una flexibilidad, una comprensión, una profundidad efectiva. Nosotros tenemos que transformarnos en la esencia, en la conciencia y en la sustancia interna que nos ofrece estar momentáneamente de este lado de la vida. Ese es el trabajo. Y es un trabajo titánico, porque cuando estamos de este lado de la vida, nos identificamos tanto con lo que está de este lado de la vida, que es muy difícil por momentos entender a qué tenemos que llegar
y qué tenemos que dejar atrás para ir hacia aquello que nos está esperando. Todos los fuegos tienen niveles de manifestación en los planos donde están operando. Nosotros estamos acá para transitar de algún modo la trascendencia de la influencia que el fuego fricativo tiene en nosotros. Y para poder trascender realmente esa influencia y para poder trascender la vivencia del fuego fricativo en nosotros, tenemos que alimentar ese fuego para que ese fuego se sublime y cumpla con su tarea. Hay una etapa donde el fuego fricativo nos mantiene entretenidos en un mero consumo fisiológico. Somos como un elemento ordinario que está crepitando hoy en una hoguera. A medida que todo nuestro proceso evolutivo va avanzando, lo que podemos ofrecer ese fuego es diferente. Y en la medida que podemos ofrecer ese fuego algo diferente, vamos transmutando nuestra condición y vamos permitiendo que ese fuego se eleve al grado máximo que la energía y la ley tienen para él previstos y finalmente se desactive. No solo en nuestra vida, sino en la vida del planeta. Precisamente después de la purificación planetaria, lo que va a acontecer en estos planos es que el fuego fricativo no va a estar más operando acá. Un proceso de fluidificación va a permitir que las partículas que componen este planeta no tengan la necesidad de estar operando, de estar viviendo situaciones fricativas. Por lo cual el fuego que va a operar en este plano, en el plano etérico, que va a suplantar incluso los niveles concretos que ahora conocemos, va a ser fuego solar o eléctrico. La humanidad y el planeta no van a estar ya trabajando con fuego fricativo como hoy lo conocemos. Eso se va a deber a que el proceso, la conducción de ese fuego, de las partículas hacia su meta superior, se concretó en algún grado. ¿Y cómo alimentamos ese trabajo del fuego fricativo, conduciendo las partículas en la medida que le corresponde a una experiencia superior? Entregándole ese mismo fuego, lo que vamos viendo que ya nos sirve a nosotros. En una etapa no podemos evitar esa quema. Quisiéramos o no que ocurra, no la podemos evitar. En otra etapa, la energía nos está diciendo, usted, ceremonialmente, usted ceremonie esa quema. Y es ahí donde el ser entonces empieza a decir, empieza a considerar, empieza a instalar en su conciencia que él va a alimentar el fuego con lo que de él ya no sirva. De hecho, ese mantra, Om Yanuma que en ti existo, alimentaré el fuego con lo que de mí ya no sirva, es un mantra que precisamente estimula a la conciencia a observar, a percibir, a objetivizar y a soltar todo lo que ella percibe que ya no tiene que ver con el proceso evolutivo por el cual está estimulada, en el cual se está conduciendo, y ofrecer al fuego alimento para que el fuego también avance en su proceso y pueda cumplir con el ciclo que le fue destinado. La conciencia cumple con su proceso, el fuego cumple con su tarea, y ambos cumplen con el plan. ¿Qué necesita una ley para expresarse? Necesita formar parte de una planificación arquetípica para un ciclo o una etapa. Una ley no se puede expresar porque sí. Las leyes en cada nivel de conciencia, de la vida cósmica, de la vida galáctica, de la vida solar, de la vida sistémica, de la vida planetaria, pueden expresarse, son aquello que son y asumen lo que asumen en relación a cada plano y nivel, porque forman parte de una planificación. Si no estuviera previsto que una ley formara parte de una planificación arquetípica, ella no podría manifestarse. Todas las leyes en cada plano o nivel están respondiendo a una planificación superior. Y de cada plano, y de cada nivel en cada plano y en cada dimensión, una ley siempre está en correlación con la otra. Porque el flujo de energía que transcurre, que cruza tangencialmente todos los niveles, todos los planos, todas las dimensiones, no se interrumpe jamás. Por lo cual la relación de la energía en cada plano y la relación de las leyes en cada plano es ininterrumpida. Nosotros, para poder reconocer aspectos de la energía y aspectos de la ley, necesitamos vivirla, identificarla, objetivizarla fraccionadamente, pero en realidad existe una sola ley y una sola energía. Entonces esa única ley, esa única energía se manifiestan de plano en plano, de nivel en nivel, bajo el formato
que arquetípicamente es necesario para poder asistir la evolución de las partículas en cada ciclo y etapa. ¿Por qué nosotros estamos bajo las leyes que estamos aquí en esta instancia? Porque no habría otra forma por parte de la energía de asistirnos en nuestra evolución. Si la energía no ofreciera hoy lo que está ofreciendo para este proceso evolutivo nuestro, nosotros no podríamos hacer este transcurso evolutivo, sería imposible. Entonces la energía se exterioriza bajo formato de ley en base a lo que las partículas necesitan instancia tras instancia, ciclo tras ciclo, y eso obedece a una planificación arquetípica. La energía, que todo lo sabe, que todo lo puede y está en todo ámbito, de un modo perfecto regula la acción de las leyes, el alcance de las leyes, el voltaje de las leyes, el ciclo en el cual y por el cual las leyes van a necesitar o van a expresarse. Ese es el motivo. Una ley necesita, para expresarse, formar parte de un ciclo arquetípico, formar parte de una planificación arquetípica. Y también preguntan, ¿a qué leyes responde el dominio de la energía? A todas. Porque cuando nosotros estamos bajo una ley para aprender el dominio de lo que ella ofrece. Y esto es así en todos los planos, niveles y dimensiones, tanto bajo los aspectos de la ley de karma y sus subsidiarias, como los aspectos de la ley evolutiva superior y sus subsidiarias, y los aspectos de la ley de equilibrio y sus subsidiarias. Entonces, siempre es así. Bajo todos los aspectos de ley estamos ensayando el dominio de la energía. Porque cuando se dice el ser está ensayando el dominio de las leyes de un nivel de conciencia, lo que está ensayando es con un voltaje de la energía de un nivel de conciencia. Siempre con energía, con lo que estamos ensayando. Con ninguna otra cosa que energía. Ensayamos el dominio de una ley, lo que equivale a ensayar con un patrón de energía, el dominio de un patrón de energía. ¿Y qué significa dominar un patrón de energía? Manejarlo despóticamente, arbitrariamente, dirigir la energía. No significa eso. Significa comprender, sintonizar, empadronarse en conciencia con esa energía, con ese patrón vibratorio. Aprender a estar en armonía con eso, armonizar con eso, que son las bases del equilibrio con la esencia de lo que la ley ofrece a la conciencia. Entonces, el dominio de una ley, o el dominio del voltaje de energía presente en una ley, es la capacidad de armonizar con aquel voltaje de energía, ser capaz de reflejar ese patrón vibratorio en la propia conciencia y de servir de espejo para que ese patrón vibratorio pueda retornar al campo de energía o de vida donde esté previsto que opere, a partir de que nosotros no interferimos con eso y podemos ofrecerle ese patrón de energía un espejo como liberador, un espejo como asistente, un espejo como custodio. Por eso se dice, la jerarquía es el custodio de las leyes. ¿Por qué? Porque la energía de la ley no encuentra refracción en la jerarquía. La energía de la ley no encuentra en la jerarquía un elemento que desvíe esa energía o que neutralice esa energía. La energía de la ley encuentra en la jerarquía un espejo, un custodio, un regulador de esa energía para aquello que esa energía es necesario expresar o custodiar. Acá preguntan, ¿es cierto que a los mayas los trasladó la jerarquía para otras dimensiones por su evolución? ¿La capacidad de profetizar se puede incorporar o aprender, o es un don con que un ser nace? Los mayas vivieron un proceso purificatorio, vivieron muchos de ellos el traslado a otros niveles de conciencia. Una parte de ellos vivió el proceso purificatorio que le correspondía. Lo mismo que está ocurriendo hoy de modo global ocurrió con los mayas y con otras culturas y con otras civilizaciones cuando el ciclo en el que estaban comprendidos sobre etapas se estaba agotando. Y ese agotamiento no quiere decir que haya sido óptima la expresión de su cultura. Tuvo algunos aspectos muy bien desenvueltos y otros no tanto. Entonces, cuando la conciencia planetaria consideró que tenía que agotarse ese proceso, que tenía que salir de circulación,
se vivió una selección, esa cultura vivió una selección, un juicio, por el cual cada conciencia que la componía tomó el destino que la energía le estaba ofreciendo. Y en cuanto a la capacidad de profetizar, no es algo que se puede incorporar, pero es algo que se puede sublimar. El profeta es profeta porque su conciencia interna asume ese rol como un servicio a la vida planetaria. Es su conciencia interna la que asume ese rol. Generalmente, de modo general, podría ocurrir en algunas etapas que no, pero generalmente los profetas forman parte del linaje de sabios y profetas, que es uno de los 7 linajes. Entonces, el profeta está enmarcado en una energía de linaje muy particular, que es la energía que comúnmente se solicita intervenga en la manifestación de profecías. Podría haber manifestaciones proféticas por parte de seres de otros linajes, esto no es excluyente, pero particularmente son sabios y profetas los que tienen la capacidad de profetizar. Ahora, un ser puede ser del linaje de los sabios y profetas y no estar siendo estimulado por la energía a asumir esa tarea como parte de su servicio al planeta. Para que esto esté planteado a la conciencia, tiene que haber reunido ciertas condiciones, ciertas características que fueran aquellas que el ciclo de la humanidad y el planeta está necesitando de parte de ese ser, como aporte por parte de ese ser. Entonces, en ciertas etapas del planeta, algunos sabios y profetas particularmente fueron estimulados para sintonizar con aspectos de su propia conciencia interna, con aspectos de la jerarquía planetaria o de la jerarquía solar, que estuvieran siendo necesitados en términos de ser colocados de un modo en particular para la humanidad. ¿Por qué de un modo en particular? Porque el profeta tiene la condición de darle a la profecía una carga energética propia del linaje que él lleva. Es algo que espontáneamente, algo que naturalmente, entre comillas, por parte de su linaje, queda impregnado en lo que se ofrece como profecía. Esa carga particular, la información que un profeta da con esa carga particular, es lo que realmente genera que una profecía tenga la capacidad operativa, tenga la efectividad una vez que es liberada en un campo de vida, en un nivel de conciencia. Una persona podría estar diciendo, va a pasar tal cosa, y ciertamente esa cosa va a pasar. ¿Es un profeta? ¿Está profetizando? No, una persona puede decir va a pasar tal cosa, pero eso que está diciendo carece de un voltaje energético, carece de un patrón vibratorio que hace que por más que sea una verdad ineludible al corto, al mediano, al largo plazo, no tenga la capacidad ofrecido por ese ser de dar opciones de transformación a quienes lo reciben. Y esto es lo que tiene el profeta. El profeta, cuando emite una energía, está estimulando la transformación y está estimulando la comprensión. Quiere decir, estimula la cognición y la transformación a partir de la energía que él vuelca con la profecía. Entonces es muy importante no confundir una cantidad de cosas dichas por muchas personas, incluso casi con sentido común, con una capacidad profética. El profeta tiene la capacidad de estimular la transformación, el cambio, la mudanza de posiciones. Eso está implícito en la energía del profeta. Cuando emite la profecía, lo que está planteando ahí, ¿qué es? Transformación. Lo que está planteando a través de la profecía, ¿qué es? Consideraciones, reconsiderar aspectos de la humanidad y del planeta. Entonces el profeta tiene eso, y eso no puede ganarse sino a través de lo que la conciencia interna puede ofrecer. Es decir, es una condición propia del ser interno del profeta, por su condición de linaje. Un profeta puede pertenecer a otros linajes, pero básicamente los profetas son del linaje de los sabios y profetas. Y el alcance de una profecía o de la energía emitida por un sabio y profeta es muy diferente al alcance de otro ser que puede estar diciendo una verdad. Y el término profeta puede utilizarse de modo genérico para aquellos que ofrecen la verdad que está siendo esperada. Pero es muy diferente, insistimos, en que coloques un profeta a que lo coloque, por ejemplo, un ser del linaje de los curadores, o de los gobernantes, o de los espejos. Es muy diferente.
es muy, muy diferente. La energía es diferente, totalmente diferente. No nos olvidemos que el profeta profetiza desde su propia mónada, que entra en contacto con registros donde la información necesaria está a disposición, o profetiza desde el contacto todavía superlativo a su propia mónada, que es el contacto con la jerarquía misma. El profeta menor entra en contacto con su mónada. Es su mónada la que le pasa directamente la información. El profeta mayor entra en contacto con la jerarquía directamente. El rayo de la jerarquía penetra la conciencia del profeta y el profeta pasa a ser una herramienta de la jerarquía. Entonces es muy diferente a un ser que puede estar emitiendo, como decimos, una información que al corto, al mediano, al largo plazo es cierta, va a ser cierta, y la está percibiendo por la vía intuitiva, pero que no tiene la capacidad de una profecía, que es ofrecerse como un parámetro general a grandes masas o a ciertos sectores de la humanidad o a la humanidad toda. Para eso, para poder llegar a grandes masas con energía profética o a la humanidad toda, la carga energética tiene que ser de una cualidad particular. Una persona por vía intuitiva puede largar una información cierta, pero el alcance va a ser medido. Podría ser vista como una profecía de un cierto volumen o voltaje, pero las profecías son elementos generalmente de un alcance arquetípicamente llevado o estimulado a lo universal, quiere decir, para alcanzar grandes conjuntos de partículas, que todas, al tornarse receptivas, o una parte al tornarse receptiva de la energía de la profecía, puedan generar un cambio en la situación de ese campo de vida. Entonces ahí vamos a esto de que si se cumplió o no la profecía es legítima o no. Y un profeta puede emitir decenas de profecías y que no se cumpla una y ser un gran profeta, porque tuvo la capacidad de transferir en la profecía la energía que estaba siendo necesitada para la transformación. Entonces ya no necesita cumplirse la profecía. Si aquellos que están ahí como destinatarios de la profecía están abiertos a la energía de transformación, de reorientación que la profecía ofrece, se tornan receptivos y giran, pegan realmente un giro ante la profecía y se replantean totalmente diferente lo que están haciendo en relación a lo que la profecía está ofreciendo. Puede ser que ya no necesite cumplirse. Podría ser tomado como profecía algo que no lo es, entonces no se cumple la profecía, porque no hay forma de tomarle examen a un profeta. Si la profecía es genuina y no se cumple, es que la energía de modo general fue aceptada. Podría ser genuina y que no se cumpla, y que justamente por complicaciones de estos niveles de conciencia, las condiciones para el cumplimiento de la profecía tuvieran que cambiarse. Por ejemplo, la situación del planeta es muy crítica, no hace falta que lo digamos nosotros. Hay cambios continuos en la superficie planetaria, continuas revisaciones, tradicionalmente descritas como trimestrales por parte de la jerarquía en cuanto a un montón de planificaciones del plan evolutivo que tienen que reverse debido a la conducta humana y a la respuesta de este nivel de conciencia planetario ante esa conducta. Entonces podría ser que un profeta liberara la energía de una profecía y que los cambios que la jerarquía tiene que prever cada 3 meses o las revisiones afecten la posibilidad de que esa profecía, aunque fuera necesaria, no pudiera cumplirse, aunque fuera necesaria en su polo positivo, que dice llegar a exteriorizarse, no pudiera cumplirse. En ese caso, el profeta no emitió una profecía falsa. El ciclo en el que emite la profecía sufre una alteración, la etapa en la que emite la profecía sufre una alteración, por lo cual, al acortarse o al alargarse ese ciclo, la posibilidad de la profecía de llegar a exteriorizarse, llegar al polo positivo de manifestación, se interrumpe, se modifica, tanto total como parcialmente. Esto podría ocurrir. Hay subciclos, ciclos y etapas de lo que estaba previsto para este planeta, en este trance de purificación, que continuamente están modificándose, corriéndose o variando su voltaje de energías. Quiere decir, aspectos de la planificación del plan evolutivo que tenían que cumplirse que están en modificación continua. Sobre eso, la liberación de una profecía podría haber trastocado su sentido, ya sea su alcance hacia las partículas receptivas o destinatarias, o la posibilidad de que la manifestación, bajo un cierto aspecto de esa profecía, pudiera darse o sostenerse.
Entonces hay muchos aspectos por los cuales una profecía podría ser vista como efectiva o no efectiva, como cumplida o no cumplida. ¿De qué modo podemos saber si fue efectivo en una profecía, si se cumplió o no cumplió? Únicamente ser asistidos intuitivamente. Si un ser es asistido intuitivamente, si es asistido por su conciencia interna para poder comprender si el carácter de una profecía se efectivizó, entonces él va a tener esa posibilidad. Pero si especula, si compara, por ejemplo, sobre Nostradamus se comparan continuamente, racionalmente, aspectos de sus profecías. Se estudian, se analizan, se ponen en computadoras, se consultan experimentados estudiosos de profeta. Y todo eso no sirve para nada. No sirve para nada. Lo único que nos puede decir qué ocurrió con lo que Nostradamus profetizó es poder estar neutros y abiertos a la vida intuitiva para que nos señale algo de eso. Lo demás es todo especulación. Es más, se han modificado tanto, se han reinterpretado, se han retraducido, se han reescrito que la esencia de las profecías de Nostradamus y de otros profetas, como los profetas bíblicos, está todo cambiado en la Biblia. Es más, hay muchas de las profecías que son inventos nada más. ¿Por qué? Para manipular al pueblo de Israel en su momento. Había grandísimos profetas en Israel, pero también hubo mucha mentira en la forma en que han manipulado al pueblo de Israel. Tuvieron grandes profetas por un lado y grandes mentirosos por el otro. Entonces, los mentirosos no permitían que los profetas actuaran libremente y del modo más adecuado. Del único modo que se puede estar ante esta energía, como cualquier otra energía, para poder conocer qué está detrás de lo aparente, es que la vida intuitiva venga a nuestro auxilio y nos muestre qué estuvo pasando o qué está pasando ahí. El profeta tiene que tener una condición: neutralidad, obediencia y desapego. Entonces, si el profeta tiene desapego, neutralidad y obediencia, él va a hacer con la energía de la profecía lo que la vida interna le esté colocando, le esté dictando. Si un profeta tiene un apego particular, si un profeta no es neutro, si un profeta no es obediente, va a ser un profeta en alguna encarnación, en algún ciclo más adelante, 1000, 2000, 10.000 millones de años más adelante. Por más que sea el linaje de los profetas, si no tiene esa condición no va a poder hacer nada. Y si es obediente, es neutro, y tiene la capacidad de estar ofrecido para lo que la vida necesite de él, cuando capte la energía de la profecía, inmediatamente va a saber qué tiene que hacer con ella y lo hace, sin racionalizarlo, sin plantearse por qué, cómo, cuándo. Entonces los grandes profetas siempre han tenido la capacidad de poder despegarse de la profecía, de ver que la profecía no le pertenecía, que cuanto más conciencia de no pertenencia, de neutralidad, de obediencia, de apertura tuviera para con la profecía, de un modo más virgen y más cercano a la fuente de la profecía misma, él podía ofrecer esa energía. El profeta tiene la capacidad de adaptar una energía sin interferirla. Tiene la capacidad de ofrecer una energía sin desviarla. Quiere decir, un profeta es un ser que dentro de la esencia de su linaje está ofreciendo ya la plenitud, la madurez. Según la etapa de plenitud y madurez, el rango de profecía va a ser el que su propia conciencia monádica le ofrezca. Y si esa plenitud y esa madurez todavía son superlativas, directamente energía de la jerarquía. En el momento en que el profeta permite que la profecía a través de su conciencia emerja en un nivel de conciencia, la energía correspondiente para la transformación de ese nivel de conciencia está circulando. Las partículas destinatarias de esa energía ya están siendo estimuladas para transformarse, para tomar aquella energía como un arquetipo que les sirva para rever una situación, para transformar una situación, para salir de una situación. Hay profetas que han removido grandes enquistamientos a partir de ofrecer a determinadas culturas o humanidades o la humanidad toda la energía de sus profecías. El profeta tiene eso. En cuanto aquello que canaliza se libera en un nivel de conciencia, el estímulo ya está operando sobre las partículas. Si las partículas logran identificar ese estímulo como la representación simbólica de la meta evolutiva que tienen que alcanzar al corto y al mediano plazo, entonces la profecía podría no manifestarse positivamente porque las conciencias hicieron una adaptación, hicieron un cambio en relación a esa energía. Los profetas estuvieron presentes siempre en la humanidad
incluso sin ser reconocidos y en situaciones que convencionalmente uno no diría que un profeta estaría presente. Y eso ocurre con otros linajes también, con otros aspectos de la energía. Así que ciertamente es así, en todas las religiones, filosofías, líneas de pensamiento, siempre los profetas se mantuvieron activos, como se han mantenido activos otros linajes, porque es la sumatoria de la interpretación, es la sumatoria de la canalización, es la sumatoria de la participación de todos los linajes lo que hace que la humanidad en cada etapa pueda ir desenvolviendo y resolviendo su proceso evolutivo. En algunos casos ciertos linajes están más presentes en ciertas etapas y en otras etapas otros, pero siempre es así. Acá dice, en determinados momentos en mi mente aparecen puntos de luz azul brillante. Cuando puedo fijar la atención en él o ellos, pareciera como si la química del cerebro cambiara. ¿Se debe esto a alguna jerarquía o centro o grupo en particular? Esto podría ser muy posiblemente un aspecto purificatorio. Y podría ser que la capacidad de fijar la atención en esos puntos de luz, en esos vórtices de energía, fuera muy necesaria para retirar del patrón etérico cerebral, sobre todo algunas áreas del patrón etérico cerebral, algunos quistes, algunas fijaciones, algunas adherencias muy rígidas, por posiblemente algunos hábitos negativos que el ser cultivó a lo largo de una cierta etapa de esta u otras encarnaciones. Sería muy importante que cuando ese proceso se diera, el ser no racionalizara el proceso, tratara de no estar mirando el proceso desde la razón y acompañándolo del modo más distendido posible. No todas las purificaciones son dolorosas, no todas las purificaciones traen dolores de cabeza, a veces simplemente una imagen, a veces una percepción sutil, a veces la captación de un color por vía interna nos está mostrando que algo en nosotros está siendo retirado, que algo en nosotros está siendo armonizado, que algo en nosotros puede estar siendo curado. No es extraño, sobre todo en esta época, donde muchos seres están comenzando con el desenvolvimiento del consciente derecho o ya están siguiendo lo que ya en algún momento fue un comienzo con el desenvolvimiento del consciente derecho. La percepción de algunos aspectos por vía interna están dándose en el etérico cerebral o en algunos lugares de lo que se llama el cerebral derecho, tanto del lóbulo posterior como anterior. Entonces hay que estar neutro ante eso, lo más neutro posible. Podrían ser algunas especies de resonancia o reflejos cerebrales, también con relación al nervio óptico, que no tienen nada de esotérico, ni de ocultista, ni de espiritual, y algunos lo toman como estar viendo energías, y esto es muy común, porque como utilizamos tan mal gran parte del cerebro, utilizamos tan mal el sentido de la vista en cuanto a su intención, su colocación, muchas veces pasamos por purificaciones o están impregnados particularmente algunas cosas, tanto en el cerebro, en la parte sutil, como en todo el circuito óptico, que también necesitan ser purificados. Entonces no siempre tiene que ver con la capacidad de ver cosas en el plano sutil, ni estar estimulado para verlo con la visión interna. A veces son cosas bien de la mecánica química cerebral, de la mecánica fisiológica, tanto del cerebro como de los elementos que tienen conexión con el cerebro. Y en otras oportunidades puede ser la captación de energías o de aspectos sutiles que son ofrecidos a la conciencia, tanto para su sentido cognitivo, en términos de entrenamiento, como para estimular aspectos sutiles con los cuales más adelante van a tener que establecer un vínculo más profundo y estable. Si fueran, por ejemplo, energías que se están manifestando a la conciencia, hay que aprender a estar ante ellas del modo más neutro para que el poder simbólico que pudieran tener en el momento en que nos son ofrecidas no sea interferido y pueda operar en nuestra conciencia e instalarse. Instalación que podemos comprender, que podemos profundizar tal vez más adelante, y no necesariamente el momento que se está dando. Hay gente que ve ciertas luces, ciertos colores, o percibe cosas y está continuamente intentando analizar eso. Y es lo peor que puede hacer, porque esos elementos, de ser ofrecidos por la vida interna, son muy sutiles, no frágiles, no confundir,
sutiles, quiere decir que si oponemos esos elementos o contrarrestamos frente a esos elementos, la razón, la especulación, el análisis, esos elementos se retraen para no desvitalizarse. Entonces hay que estar ante eso con neutralidad. Si somos estimulados para ver eso, estar neutro ante eso, abriéndole la puerta al carácter simbólico y transformador que pudieran tener, aunque nuestra razón no sepa de qué se trata. Si logramos eso, entonces lo que tiene que hacer en nuestra conciencia lo va a hacer. Y si está previsto internamente que llegue el ciclo o la etapa donde nosotros comprendamos lo que ocurrió con eso, bien, bienvenido. Y si no llega ese ciclo, esa etapa, lo que tenía que hacer nosotros lo hizo. Operó. Porque a veces una experiencia puede estar destinada a suceder durante un ciclo esporádicamente, 1 año, 2, 3 meses, quién sabe, lo que la energía y la conciencia interna quiere. Y la persona, por fijación, por cristalización, por ambición de que eso siga estando en su diario vivir, porque sin esas cosas no se siente tan espiritual o evolucionada, llega a reproducir mediante energía psíquica la experiencia y llega a tal compenetración con esa reproducción psíquica que para ella es la misma energía original reproduciéndose, nada más que sin efecto evolutivo. Entonces a veces el ser tiene una cierta cantidad de experiencias ofrecidas por su conciencia interna y después tiene que pasar todo un proceso purificatorio para sacarse los 4, 5, 6 años que ella artificialmente, mediante ambición espiritual, mediante ingenuidad, mediante inmadurez evolutiva, se impuso a sí misma. Por eso ante este tipo de experiencias, neutralidad. Cuanto más neutros somos, las experiencias se van a dar en el ciclo interno previsto, con la cadencia interna prevista, con la regularidad interna prevista, con las repeticiones o secuencias internamente previstas. Es muy importante estar neutro, desapegado con todo tipo de experiencias de esta naturaleza. Usted habla en oportunidades de proyectos personales o de metas universales. ¿Cuál es la diferencia a la hora de colocar todo nuestro amor o conciencia en ello? Es muy grande la diferencia, porque cuando la persona se está ocupando continuamente de metas o proyectos personales, todavía los volúmenes, en este caso de energía de amor, que esa persona puede colocar en circulación o que puede fluir a través de su conciencia, son muy limitados. Entonces la diferencia es grande. La persona dice, ¿cuál es la diferencia a la hora de colocar todo nuestro amor o conciencia en ello? El ser puede colocar o puede permitir que se liberen voltajes de energía de amor inmensos o superlativos, cuando aquello a lo cual ese amor se dirige es universal. Por un canal, un pequeño canal como es, o por un pequeño campo de energía como es un proyecto personal, difícilmente puedan fluir volúmenes elevados de amor como volúmenes elevados de cualquier otra energía. Para que volúmenes de energía realmente acordes a aquello que está siendo buscado, aquello que busca concretarse, puedan operar, tiene que haber una equidad entre el volumen de la energía y la meta a la cual esa energía se dirige. Cuando mi conciencia todavía trabaja en metas personales, egoístas, en metas que no son universales, no está polarizada en el bien común, todo lo que como energía pasa por mi conciencia tiene aquel grado de estrechez idéntico, análogo a esa meta egoísta y personal. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Todas las metas personales son egoístas? Sí, todas las metas personales son egoístas. Si el ser cada vez que se levanta a la mañana, en su escala de valores, tiene 10 o 15 cositas, aunque tenga 2 o 3, y lo más universal que para él puede existir está en tercer lugar, él es un egoísta nato, aunque no lo pueda aceptar. Porque siempre encuentra el motivo para que lo universal, o lo más cercano a lo universal, esté en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar si es que llega. Por eso el ser tiene que aprender a estar ante lo que la energía le revela del modo más elevado posible.
del modo más receptivo posible, con la mayor obediencia posible. Porque del modo en que emerge en nuestra conciencia un propósito, una meta universal o altruista, es cuando estamos realmente receptivos, entregados, obedientes, desapegados, lo más neutro posible. Si no, nuestra conciencia no puede emerger eso. Lo único que emerge en nuestra conciencia son proyectos personales. Lo único que emerge en nuestra conciencia es aquello propio que nuestra ilusión no trascendida nos impone, que nuestros deseos, que nuestras especulaciones, que nuestras comparaciones, que nuestros análisis van poniendo como prioritario, urgente, indispensable, insolayable, y lo demás que espere. Entonces así, gran parte de nuestro propósito interno sigue ahí sin ser observado, sin ser obedecido. Gran parte de nuestra planificación interna sigue siendo aquello que grandemente desconocemos. ¿Por qué lo sé? Dicen, ¿qué es mi planificación interna? Y ahí está la contestación. ¿Y cuál es mi planificación interna? Y ahí está la contestación. ¿Y cómo cumplo con mi planificación interna? Y ahí está la contestación. ¿Por qué no sabemos qué es, cómo cumplirla, de qué se trata, cuándo empezarla? ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de ella. Quiere decir, no nos tornamos receptivos de esa planificación interna. Mi interno planificó algo, me lo ofreció ceremonialmente antes de que esta conciencia encarnara. Antes de encarnar le digo que sí, después me involucro con la cosa de la materia y se acabó el tema. Entonces tengo que estar receptivo de eso, tengo que estar abierto a eso, tengo que aspirar a eso y por sobre todo tengo que tener un amor profundo por eso. Si no soy capaz de tener un amor profundo por lo que planifiqué internamente, no soy capaz de un amor profundo por nada. Por eso volvemos a la esencia de la pregunta. Si pongo todo mi amor en eso, ¿qué es todo mi amor? Mi amor egoísta, mi amor humano, mi amor personal. Sí, ese amor lo puedo poner en mis metas personales, pero ese amor no motoriza las metas universales. No hay una meta universal, una sola meta universal que pueda ser motorizada por el amor egoísta, humano, selectivo, discriminativo, por un amor que prefiere a unos y a otros no. Ese amor no sirve para las metas universales. Ese amor no sirve para atender la planificación interna. Y ninguna energía, no solo la del amor, que esté cercenada, que esté limitada de ese modo, puede hacer nada. Mi inteligencia como tercer rayo, si es una inteligencia especulativa, egoísta, totalmente colocada para obtener mis propósitos, tampoco sirve como energía. Ese tercer rayo no sirve. Mi voluntad poder está desviada como primer rayo, si del mismo modo que un amor humano ilimitado lo coloco en acción y la oriento a que busque particularmente satisfacer aspectos de mi personalidad que pueden estar sin trabajar, sin superar, sin trascender. Entonces mi voluntad superior no va a poder estar presente en esa energía del primer rayo, en esa energía de voluntad-poder. Va a ser un desvío del primer rayo. Va a ser una energía propia, desviada, manipulada por la personalidad, desde la personalidad. La energía del primer rayo va a estar ahí, enfrascada, encapsulada en la energía de la personalidad y no va a poder hacer nada. Y así todos los rayos que están activos pueden verse encapsulados, desviados, limitados. Todas, no solo el amor. ¿Por qué hablamos de amor? Porque es una energía que rige este sistema solar y este universo. Que son un sistema solar y universo que están bajo ley de energía crística, bajo segundo rayo, amor, sabiduría. Si fuera un universo de cuarto rayo, estaríamos haciendo lo mismo. Si fuera un universo de sexto rayo, lo mismo. Estaríamos haciendo lo mismo, en la medida que no permitiéramos que en nuestra conciencia aquellos aspectos de nuestra planificación interna realmente ocuparan el lugar que tienen que ocupar. ¿Cuál? El preponderante. ¿Cuál? El único, el principal, ningún otro. Cuando se instala eso, los proyectos personales pierden tanta fuerza que ya no son una interferencia, ya no lo influencian, no lo desvían. Y, atento que pueden estar ahí flotando, el ser los puede utilizar en beneficio de proyectos altruistas y universales, en beneficio de lo que planificó internamente. Entonces, cuando el ser ya no es influenciado por esos proyectos personales, ya no están en primer plano, es capaz de utilizarlos en beneficio del plan evolutivo. Si no los puedes activar totalmente, porque kármicamente tiene que hacer un proceso de cierre con ellos, sí va a poder utilizarlos en beneficio del plan evolutivo. Hasta que, como energía, el fuego mayor en la planificación interna consume el fuego menor de los proyectos personales y todo continuamente se unifica en un solo proyecto universal, parece ser.
y todo va hacia una síntesis. Salió en internet que dos poblaciones, la persona dice, no me acuerdo si en África o en Asia, se están matando por una reserva de agua que está en unas montañas que ambas habitan. ¿Será esto como un anticipo de la profetizada guerra del agua? ¿Llegará también una especie de guerra del aire? Parece muy fantasioso, pero el ritmo en que todo empeora no parece descabellado. Esto de la guerra del aire parece una broma, no es broma. Y va a haber una guerra del aire, como va a haber una guerra del agua. Y ya la guerra del aire está ahí, planteada en el mental, en el nivel mental está. Porque alguna vez nosotros comentamos que hay personas que ya no se alinean bajo banderas, sino que se alinean bajo el dinero como única bandera, que tienen una planificación que forma parte de lo que se define como el nuevo orden mundial, de ir a vivir a lugares selectos en el planeta, lugares que no van a estar contaminados, lugares donde toda su fortuna, la fortuna que está en este momento vampirizando el planeta, la humanidad, va a ser colocada para estar como en especies de islas sin contaminación, con agua pura, con aire puro, con la mejor naturaleza disponible, construidas en el lugar donde supuestamente el clima es más beneficioso, estable. Esto ya está. Esto ya está ensayado en pequeños countries, ya está ensayado en pequeñas islas, en ciertos lugares, por algunos magnates, pero ahora viene el ensayo de la fuerza mayoritaria, de esta nación que está alineada detrás del símbolo del dinero, y van a comenzar a hacer esas experiencias. Entonces, la guerra del aire y la guerra del agua van a estar enmarcadas en buscar, poseer, arrebatar, comprar, tomar bajo cualquier tipo de pretexto o condición los mejores lugares del planeta. Entonces ahí el agua va a ser la más pura, si es que puede ser, y el aire va a ser el más puro, si es que puede ser. Y al mismo tiempo que van a armar estos búnker, estas personas van a participar, a comandar, a trazar las estrategias de esa misma guerra en otros ámbitos del planeta, por el agua pura, por el aire puro. Incluso dentro de la planificación, aunque parezca demencial, estas personas tienen pensado armar grandes contenedores de compresión para que ciertos volúmenes de aire puro de algunas regiones que todavía lo tienen puedan ser después dosificados en estos búnkers. Del mismo modo que van a llevar agua pura para estos lugares, incluso tienen planificado hacer grandes reservorios subterráneos de miles de millones de litros en algunos lugares de agua pura, y de complementar aparejos de purificación de agua para mantener esa agua pura lo más posible y reciclarla si es posible. Todo lo demás que parece ciencia ficción también está previsto en algún grado. Entonces, guerra del agua, guerra del aire, todo esto que ahora puede parecer risueño, no es nada risueño, porque este planeta está siendo contaminado a pasos agigantados, bajo un aspecto dinámico que era absolutamente descabellado hasta hace 100 años, y hoy nos parece lo más normal del mundo, ver cómo avanza la contaminación y el desequilibrio. Así que estas guerras van a estar en pie. Y estos dos pueblos, seguramente, yo no tenía esta noticia, estos dos pueblos, o de África o de Asia, seguramente que son dos pueblos con muy bajos recursos y que están padeciendo por el cambio climático, seguramente la merma de una vertiente que antes los podía abastecer cómodamente ambos y que ahora tal vez no pueda abastecer a uno solo de ellos. Entonces, seguramente, estimulados por cierto tipo de intereses materiales, de juegos de fuerza y de la necesidad de tener agua para lo que fuera, están llegando a esta situación. Esto se va a repetir cada vez más en el planeta. Estas corporaciones, este poder, este nuevo orden mundial, como tantas veces comentamos, encontró el modo de extraer las materias primas al mismo tiempo que mata y contamina a las poblaciones. Antes tenía que ser dos movimientos separados. Ahora las técnicas extractivas, las técnicas por las cuales se obtiene la materia prima, permiten saquear a las poblaciones al mismo tiempo que se las contamina y se las mata. Entonces, en un solo movimiento, ellos concretan lo que quieren, que es ir diezmando la densidad poblacional en las áreas más puras del planeta, donde todavía hay agua y materias primas, para poder disponer de esas regiones sin la oposición de los pobladores. Entonces, cuando ellos instalan cierto tipo
de actividades industriales que son altamente contaminantes y que matan el medio ambiente, quienes habitan ese medio ambiente están tomando la materia prima al mismo tiempo que diezman la vida en esos lugares. Si este proceso no es interrumpido, si la oposición de los habitantes a regiones no llega a ser firme como para poder neutralizar eso y erradicarlos, de aquí a 60 años podría ser que regiones como Sudamérica, el sudeste asiático, África y otras regiones pudieran encontrarse tal vez con un 20% de sus habitantes actuales. Estas técnicas extractivas debilitan tanto por contaminación que genera una baja de defensas, que es una baja de defensas doble. Por un lado, física concreta, por deterioro de la salud física, y por otro lado, psíquica, porque al ser tan diezmadas las poblaciones, al no recibir respaldo de sus representantes, al ser traicionadas, empiezan a ir una baja de defensas psíquicas, propias de quienes se sienten traicionados, de quienes se sienten no respaldados, de quienes se sienten utilizados, usados como si fueran forraje. Y esto es lo que están haciendo, usar a las poblaciones como forraje. Entonces la baja en las defensas va a hacer que el deterioro, no solo físico, sino psicofísico, vaya de mal en peor. Y así, como decíamos, en 50 o 60 años, el 20% de la población actual podría ser el que habitara estas tierras y simplemente en la condición de esclavos serviles para que lo que necesitaran estos grupos pudiera ser tomado con libertad. Ellos no saben que no está previsto que puedan llegar a vivir así. Ellos todavía no saben que no van a poder llegar a vivir así. Ellos creen que van a poder vivir así. Pero me parece que la conciencia planetaria tiene previsto otra cosa. Es que lograrlo desde el punto de vista material no es lo que estamos contradiciendo, sino poder llevar una vida estable una vez que lo instalen. Entonces a eso decimos que ellos no saben todavía que no van a poder vivir así. Ellos pueden construir todo, pueden tener todo listo, pueden tener previsto el estreno, hasta la botella de champán para pegar en el casco de la isla artificial. Lo que no saben es que después no van a poder extenderse en una línea de tiempo para poder usufructuar lo que ellos creen que les corresponde y que merecen. Podría ser que en una persona la conciencia interna esté estimulando que no se meta en esa situación, simplemente porque su energía no es para esa situación. Y podría ser que para otras personas la energía esté estimulando que estén ahí colaborando para que esos seres no puedan con tantas facilidades arrebatar lo que es de todos. El kit de la cuestión, la respuesta a eso es: ¿qué dice tu conciencia interna respecto a lo que tenés que hacer? Cuando tu conciencia interna te estimule a participar de un modo en particular de la vida planetaria, siempre obedece. No importa de qué se trate, siempre obedece. Puede ser que te estimule a no meterte, como puede ser que te estimule a meterte, pero que sea lo que tu conciencia interna esté determinando. Cuando es el ego, cuando es la personalidad, cuando es el libre albedrío, siempre vamos a tener problemas. Entonces, si tu conciencia interna te dice: no se meta con eso usted, deje, eso no, usted dedíquese a otra cosa, con eso no se meta, usted tiene otra cosa para hacer. Pero si tu conciencia interna te muestra eso claramente y te dice: usted vaya y trabaje para que eso que están haciendo no lo puedan hacer en ese ritmo, hay que interferir ese ritmo. ¿Por qué? Porque es necesario que no lleguen a cierto punto, o es necesario que les demande un cierto ciclo poder armar esa situación. Entonces ahí sería esa herramienta de la energía para regular un proceso de agresión del predador sobre la vida planetaria. Y eso tiene que ser regulado, porque la conciencia del planeta tiene previsto cuál es el ciclo, la extensión, la intensidad, la acción del predador sobre la presa. Esto obedece a leyes. Hay conciencias que internamente se comprometieron a trabajar para que el predador no pueda predar en un ritmo que pondría al planeta en mayores desequilibrios y le evitaría al planeta posiblemente la posibilidad, sobre este final de ciclo, de con una economía menor de energías poder llevar esta transición con éxito a su final. Entonces es muy importante siempre estar atento a la vida interna, a la propia vida interna, para ver qué nos dice. No es malo participar, ni es malo no participar. Lo que realmente es negativo e incorrecto es no obedecer a nuestro interno cuando nos dice: haga esto o no lo haga. Bueno, vamos a pasar a una de las preguntas esotéricas que a veces tenemos en estas charlas. Dice: me dijeron que se dio a Cocina la indicación de hacer la polenta más bien durita
no cremosa. ¿Podríamos conocer el motivo? Siempre hay algunas preguntas esotéricas. Tal vez era percusión de sugerencia y no de preguntas del estudio, pero de preguntas del estudio. Así que... Pero en ese caso hay que poner para el libro que está en trámite de sobrealimentación. No, pero está muy bien, porque puede parecer una pregunta formal. Entonces, Cocina está intentando ver si puede encontrar el punto. Está intentando, no dijimos, pero bueno, lo que se intenta en los cereales es que queden en un punto adecuado, porque cambian su polaridad y se tornan interfirientes en términos digestivos. Esto es así. Entonces es muy importante que el cereal quede con la humedad justa, no durita, que quede con la humedad justa. Durita, pues es un término empleado para tratar de definir algo. Si está durita, está incomible. Cuando uno mete un bocado de polenta y siente que de algún albañil se le cayó una cucharada de arena ahí adentro, eso está incomible. Y si uno come harina de maíz y siente que no diferencia la granulometría, porque está hecho todo chirlo ya, eso también es inconveniente. Entonces es inconveniente de los dos modos. Por eso la cocina es un laboratorio precioso en el cual hay que aprender a trabajar. Es uno de los laboratorios más preciosos que tiene la humanidad para asistir el proceso de la conciencia. Porque es donde un ser puede concretar su asistencia para que la energía esté ahí vigente y disponible, o para que la energía deje de estar vigente y disponible en algo que parece ser lo mismo pero no es. El alimento, la alimentación son fundamentales en este tiempo, sobre todo en un planeta que está agrediendo el patrón continuamente. El alimento y la alimentación lo está agrediendo, lo está exterminando. La manipulación genética está haciendo que los alimentos cada vez estén más lejos de poder ofrecer lo que deberían ofrecer en cualquier momento, en cualquier lugar, espontáneamente, que es vida disponible, vida para revitalizar, vida que está a sí misma ofreciéndose, que por sí misma se está ofreciendo para revitalizar un campo de existencia. Entonces, eso cada vez es más difícil de encontrar. ¿Por qué? Por la manipulación del alimento, por la preparación inadecuada, por la actitud a la hora de prepararlo, por todo eso. Polenta, arroz integral, lo que fuera, tiene que estar en su punto justo. Si está en su punto justo, entonces la energía ahí está en plenitud. Si está pasado de agua, la energía está absolutamente ahogada. Está ahogada, pasa a vibrar bajo, repercute en el cuerpo emocional, repercute en el intestino, el estómago, inadecuadamente. Si está crudo, exacerba mucho nuestra parte animal no trabajada. Los animales comen el grano crudo, entonces nos lleva a una cosa rígida, tensa, a la alimentación animal. Entonces tiene que estar en su punto justo, ni animal, ni licuado, en su punto justo. Hoy tenemos que dar con nuestra propia alimentación. Hay gente que necesita comer todo crudo, que lo coma. Que lo coma. Hay gente que hasta los granos que tienen que cocinar se los come crudo. Que lo coma. Que lo coma. Si lo necesita, que lo coma. Si siente que es así, que lo coma. Ahora, una cosa es necesitar algo porque internamente estamos habilitados para alimentarnos de ese modo, y otra cosa es el esnovismo. Cada vez que aparece una cosita nueva, hay millones que van atrás. Y la alimentación es algo tan personal e íntimo que todos nosotros deberíamos estar atentos para alimentarnos en base a cómo estamos siendo estimulados internamente. Podría ser que dentro de un marco grupal haya seres que esté previstamente visto que coman de un modo similar. Pero siempre se pone una cantidad de comida para que unos tomen más hojas y necesitan más hojas, otros más raíces y necesitan más raíces, otros más tubérculos, otros más cereal. Hay algunos que no pueden soportar ciertos cereales, necesitan más arroz. Algunos necesitan más negativización, otros más positivización en la comida, lo que dicen yin y yang, es decir, femenino, masculino. Otros necesitan que el arroz esté bien tostado antes de ser puesto al fuego con agua, otros necesitan que no esté tan tostado, otros no lo pueden tostar porque dice que les cae mal. Cada persona tiene que dar con su alimentación, pero fuera de modas, fuera del paladar, fuera de modismos, fuera de esnovismos. Nosotros ayer fuimos a trabajar
para el plan evolutivo en Córdoba hasta última hora de la noche, y pasábamos por una avenida. ¿Y cuáles eran los negocios más llenos de comida? Los que vendían pescado crudo, sushi. Peor que eso para la conciencia humana, imposible. Pero la gente es tan esnovista que en una etapa donde deberíamos tornarnos más sutiles, van y comen pescado como si fuera una orca. Encima dicen que no se lo mastica, hay que tragárselo. Los negocios que estaban llenos, todos donde se come pescado crudo. Acá preguntan, ¿disciplina y creatividad son opuestos? No, no son opuestos. No hay creatividad sin disciplina. No existe creatividad sin disciplina, porque el ser que no conoce la esencia de la disciplina no puede ser creativo. Porque nada es más disciplinado, nada es más ceremonioso, nada es más ceremonial, nada es más preciso que la vida creativa en su accionar, en su manifestación. No existe creatividad ni creación donde no hay disciplina, donde no hay capacidad de un ordenamiento determinado de energías, donde no hay capacidad de con fidelidad obedecer estímulos para poder generar de ese estímulo la suelta de la esencia presente en él para que hagan un plano a nivel lo que tiene que ser hecho. Quiere decir que realmente el gesto creativo se libere como tal y que la creación emerja en un plano, en un nivel de conciencia. No existe forma de ver creatividad sin disciplina. Ahora el problema es, supongamos que una persona está en un marco determinado, en un contexto determinado, una coyuntura determinada, y siente que no puede manifestar su creatividad porque hay ciertas pautas en ese ámbito, en ese marco, que hay que obedecer. Y tal vez lo que se te está diciendo es, usted tiene que sublimar algunos aspectos, usted tiene que aceptar algunas cosas para poder dar pasos y tal vez rever qué significa creatividad y qué significa disciplina. Y ahí hay todo un trabajo de la personalidad para ser hecho. Hay gente que continuamente tiene ideas. Yo soy creativo, como si las ideas fueran creatividad. Uno puede hacer idea como se puede hacer salchicha con una máquina. ¿Qué es una idea en términos de creatividad? Es un envoltorio nada más. ¿Qué me asegura que dentro de esa idea realmente la vida creativa esté presente? A mí me asegura que mi idea es una herramienta creativa cuando la idea surgió a partir de que el rayo de la vida interna por su propia voluntad se reviste de idea y queda disponible en este plano. Si no es así, esa idea no es creativa. Entonces la energía creativa es la energía interior que viene a asistir las necesidades de un plano, permitiendo que se exprese lo necesario en ese plano. La creatividad es la capacidad de que en un plano aquello que es necesario, que está siendo esperado, emerja. Un ser creativo es un ser que hace mediante la acción de su conciencia, participa mediante la acción de su conciencia para que lo que en un plano está siendo necesitado y no puede ser soslayado ni reemplazado, emerja. Eso es creatividad. Y la disciplina es la capacidad de encontrar en todo la guía interna que nos dice que es así lo que tenemos que hacer, que aquello es lo que tiene que ser hecho, sea que emerja de la boca de otro o de nuestra propia conciencia. Tenemos una gran brecha en una cantidad de personas que solamente entienden como un acto disciplinario lo que viene de otro, pero no lo que proviene de sí mismo. En ese desequilibrio lo que proviene del otro siempre es malo, porque no aprenden a ser disciplinados con lo que proviene del propio interior. Cuando aprenden a obedecer su propio interno, lo que proviene del otro no hay problema. Aquel que tiene problema con el otro es porque todavía no aprendió a obedecer su interno. Porque si aprendió a obedecer su interno, está en la situación que lo pone su interno cuando recibe una orden. No ve a su interno en el otro, ve la orden, ve el despotismo, ve al otro yo, no al único en lo que está ocurriendo. Entonces, si yo no soy capaz de escuchar mi interno y de obedecer mi interno, cuando el otro me dice algo, es una catástrofe para mí. Ahora, si aprendí a escuchar mi interno y voy y estoy donde mi interno me coloca y me coloca frente a otro que me va a decir, hace esto de este modo, es mi interno que me lo está diciendo.
Mi interno me puede hablar por mi boca, por tu boca, por mi mente o por tu mente, o por la de cualquiera. Pero primero tengo que aprender a rendirme ante ese interno, tengo que aprender a estar ante ese interno, obedecer ese interno. Cuando no es así, vamos por libre albedrío para todos lados, podemos caer en situaciones donde el otro no está hablando por mi interno. Porque yo tampoco estoy ahí por mi interno, estoy por libre albedrío. Y si estoy por libre albedrío, lo único que voy a estimular son relaciones en horizontal, secuencias en horizontal, y voy a seguir experimentando, voy a seguir desenvolviendo experiencias externas, donde mi interno está ausente. Voy a seguir transitando experiencias externas, que si experiencias que se cargan de fuerzas materiales nada más. Entonces siempre va a estar el tironeo. Que te lo hago, que no lo hago, que te obedezco, que no te obedezco, que te digo para que hagas, pero no me obedeces, que me dijiste y no hago nada. Siempre va a ser en horizontal el tema. Ahora, cuando aprendo a entrar en sintonía con mi interno y dejo que mi interno me ponga en las situaciones adecuadas, me diga qué hacer, y si en ese dejarme llevar, en esa obediencia a mi interno, soy colocado en un marco determinado, con condiciones determinadas, y a través de ese marco, esas condiciones, en algún momento se me baja una pauta que uno puede entender como disciplinaria o no, no importa el nombre que uno le ponga, es una pauta simplemente. O simplemente hay algo que concretar, porque hay que concretarlo, no importa a través de quién venga. Y si ahí me puso mi interno, y estoy en sintonía con mi interno, simplemente lo hago. Y lo hago en armonía, y lo hago en equilibrio, y lo hago en sintonía, y lo hago con economía de energías. Y cuando hago eso, ¿qué estoy concretando? En definitiva, la asistencia a una necesidad en determinado plano. ¿Y qué es eso? Vida creativa, creatividad. Entonces, aquel que obedeciendo su interno se encuentra en una situación y en esa situación recibe una indicación, una orden y la cumple, es un creador. Porque tal vez el otro no puede cumplir con eso, necesita una extensión de esa energía que está circulando. Y si éste realmente es receptivo y corresponde que lo haga, y en vez de estar rebelándose contra la fuente que le revela a su vez que tiene que ser hecho, porque ojo, el otro siempre nos está mandoneando, no puede ser que nos esté revelando lo que tenga que ser hecho. Entonces, si llego a esas situaciones por sintonía interior, cuando obedezco o tomo esa indicación como lo que la vida me está pidiendo que concrete, si lo hago y asisto a una necesidad, soy un creador. Es así de simple. Entonces, disciplina y creatividad o creación no están en contraposición. Lo que está en contraposición siempre es esta cosa de la personalidad creyendo que cuando no proviene de la propia voluntad o del libre albedrío, aquello no sirve. Y de hecho, muchas veces no sirve, porque nos entablamos en esta cuestión horizontal, sin permitir que la energía de modo vertical esté presente. No hay una relación entre lo que la humanidad cree que es artístico y la creatividad. Entonces a veces cuando se habla de creatividad se está hablando de algo que no tiene nada que ver con nada de lo que se está buscando señalar. ¿Qué se señala generalmente en esta cultura como creatividad? Hice algo que nadie hizo. Eso no es creatividad. Eso puede ser una mojigatería gigante, innecesaria para este plano. Cualquiera de nosotros ya mismo puede inventar algo que nadie hizo. ¿Y eso es ser creativo? No. Eso es ser mojigato, porque uno se pone a buscar hacer algo que nadie hizo, cuando la ley no dice que aquí estamos para hacer algo que nadie hizo. Aquí estamos para hacer lo que no está hecho y que está determinado por la ley que sea hecho, no algo que nadie hizo, que sería diferente. Porque haciendo cosas que nadie hizo, uno podría hacer lo que la ley quiere que sea hecho y al mismo tiempo 10 millones de estupideces que la ley no necesita. Entonces, ¿qué es ser creativo? Percibir y concretar lo que es necesario, asistir lo que es necesario, nutrir lo que es necesario, colaborar para que se exprese lo que es necesario en un nivel de conciencia. Nosotros siempre damos un ejemplo, el del pan. Un panadero puede hacer pan, venderlo y eso no ser creativo. Otro panadero hacer pan, venderlo y no ser creativo. Y así 10 panaderos hacer pan, ponerlo a disposición en su negocio y no ser un gesto o el producto de la creatividad. Y el 12º panadero que tomamos como ejemplo hace lo mismo que los otros en el mismo horario, lo pone en la venta y ese pan es una expresión de vida creativa. ¿Por qué? Porque ese panadero posiblemente hizo lo que no hicieron los otros. Hizo su pan en sintonía, en silencio, como un ofrecimiento a la vida,
a pesar de que tenía que comer y que venderlo después. Lo puso a disposición, no esperaba nada en particular, lo colocaba ahí como un ofrecimiento de su conciencia a pesar de que lo iba a vender. Ese pan tiene algo que no tienen otros panes. Tiene vida. Ese pan está nutrido por la vida, tiene vida interna. Ese pan es una extensión de la conciencia interna de ese ser. Entonces eso es vida creativa, porque en este plano hace falta que todo lo que circule sea la extensión de la vida interna de los seres, y no simplemente una exteriorización del libre albedrío, de la especulación, de la comparación, del análisis de las personas. Y así muchas personas especulan, comparan y analizan, y una vez que compararon, especularon, analizaron, se creen que en base a esa especulación pueden hacer algo que ellos definan como creativo. Y no es así. Puede ser lo más inservible del mundo, aunque, entre comillas, pueda ser lo más original del mundo para los espectadores, que lo único que saben es estar ante las cosas externas. Una persona con capacidad intuitiva puede encontrarse entre una de las grandes obras de arte de esta humanidad y ver que es basura. Del mismo modo, estar ante algo que para todo el mundo pasa desapercibido y ver realmente en ese elemento un voltaje de creatividad, un voltaje de energía disponible y de elevación para el planeta inmenso que para el resto pasa desapercibido. Están en juego muchísimos factores a la hora de definir cada uno de los elementos que está presente en el planeta, sobre todo ahora, cuando la brecha entre los niveles de conciencia de las personas que estamos encarnados cada vez es más grande. Cada vez tenemos personas más ligadas, más sacrificadas en el altar de las apariencias y la materia, y otras que están buscando con toda su energía la vida interna y cómo expresar esa vida interna en esta situación tan caótica y particular. Entonces esta gran brecha hace que las ópticas sobre los mismos elementos, o sobre aparentemente los mismos elementos, sean absolutamente antipódicas. Estén absolutamente en las antípodas, la óptica de unos y otros. Y lo que cada uno de estos dos puntos, de estos dos polos, sostiene, que todavía da mayor confusión por medio de un solo idioma. Con las mismas palabras dicen cosas totalmente diferentes. Desde los planos internos, ¿cuál era la misión que debían llevar adelante los países del mundo? ¿Estaba vinculado al rayo que pertenecen? Los países del mundo tenían que favorecer todo un trabajo de complementariedad que gradualmente la humanidad, por medio de las culturas que fueron emergiendo, tenía que ensayar. Y los países del mundo, por medio de ese ensayo de complementariedad, tenían que abrir el camino hacia un país o hacia un marco universal de existencia. Era fundamental. Y no lo lograron, al contrario, lejos de complementarse, confrontaron. Del mismo modo que las culturas que están divididas en esos países y diseminadas en esos países no se complementan y contienden continuamente, los países, quiere decir el seccionamiento político, geopolítico de esas culturas, hacen lo mismo, no se complementan, están en continua pugna. Entonces ese camino hacia un universo, hacia una política universal, sin divisiones, se cerró. Esa posibilidad quedó totalmente cerrada. Y los países tendrían que haber sido precisamente el polo de incubación de todo eso. O sea, que este estado universal al cual teníamos que haber llegado, no llegó. Las culturas intraterrenas viven en un estado universal, a pesar de ser culturas intraterrenas que cada una tiene su condición energética, su patrón vibratorio, su código genético, de ser diferenciables como energía, pero viene una perfecta complementación. En cierto nivel de conciencia, las culturas intraterrenas de alta evolución se pueden percibir como una energía homologada, perfecta, homologada en equilibrio y en armonía. En otros niveles de conciencia, para poder entablar un vínculo, las partículas, con esa realidad que está homologada, amalgamada, se desglosa y se presenta bajo aspectos diferentes, como por ejemplo los que nosotros necesitamos para identificarlas, esas energías. Seres de Mistlitlán, seres de Erx, seres de Mirnayat, seres de Iberá, seres de Aurora, así. Pero en cierto nivel de conciencia forman parte de una unidad energética, forman una entidad que se percibe como una única energía.
Ese Estado universal que ellos viven, sin divisiones políticas, sin divisiones de ideales, sin divisiones de ningún tipo, era el camino que tenían que abrir los países gradualmente. Y lejos de ello, ese Estado universal no se pudo concretar. Ese Estado universal estaba previsto para la Tierra. Estaba previsto, y es el Estado universal que se va a vivir después de la purificación planetaria. O sea que eso que terminó demorándose y terminó sin concretarse, va a ser vivido a partir de que el ciclo de purificación termine y comience de lleno la nueva etapa de la humanidad del planeta. Va a haber un Estado universal, no va a haber países. Si bien va a haber regiones con características particulares, todas van a estar dadas en un marco de complementariedad, armonía y cooperación. Entonces, dentro de ese Estado universal, lo que se va a vivir va a ser algo totalmente inusual, va a ser algo absolutamente inédito para la humanidad, que es que la energía, sin ningún tipo de interferencia, ningún tipo de frontera, ningún tipo de barrera, circule para todos los seres del mismo modo. Es algo que nunca ensayamos en esta vida planetaria que lleva generaciones y generaciones, ¿no? Y eso se va a ensayar. Muchas gracias.